No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo, un espacio informativo en el que les vamos a leer algunos comunicados de la Federación de Comunidades Judías de España, referentes a la decisión de la Audiencia Nacional de investigar a un exministro de Defensa y a 6 militares israelíes, también refiriéndonos al ataque a la sinagoga principal de Caracas, así como al ataque de la sinagoga del Cal en Barcelona. Pero no solamente de ello vamos a hablar también de la situación en Israel y además de Irán, del satélite que Irán ha lanzado a la estratosfera. También nos acercaremos a la condena de la canciller alemana al obispo que negó el holocausto y sobre todo al papa que rehabilitó a dicho obispo. Todo esto será en la primera parte del informativo. En la segunda parte, Ana nos traerá noticias de corte cultural. Nosotros empezamos dándole la bienvenida a Jordi. Jordi, ¿cómo estás? Muy bien, Masha. Bueno, ¿cómo están las cosas en Oriente Próximo? Vamos a hablar de estos coletazos que sigue dando aún el pasado conflicto en Gaza. Tras la caída de otro misil, esta vez un Grad en Ashkelon, residentes de la ciudad de Rafah, en el sur de Gaza, recibieron mensajes telefónicos de las fuerzas de defensa de Israel para que abandonaran sus casas ante un inminente ataque. Los mensajes recibidos advertían en árabe de que la gente de Rafah que trabaja en túneles cerca de ellos o que estuviera dando ayuda logística a los terroristas deberían evacuar el área inmediatamente. Posteriormente, la Fuerza Aérea Israelí bombardeaba los túneles en la zona de Rafah. El Grad impactó en 2 edificios en un barrio residencial. Varias personas tuvieron que ser tratadas por shock. Da la sensación de que Hamás no entiende la idea del alto el fuego porque sigue atacando a Israel, que, como les decíamos, posteriormente bombardeaba los túneles de la zona de Rafah, la zona por la que entran la mayoría del armamento de contrabando. Mientras Egipto seguía intentando conseguir gestionar una tregua a largo plazo. Al cierre de esta edición aún no sabíamos no conocíamos la respuesta de Hamás, que tenía previsto comunicarla ayer la posición acerca de esa tregua duradera en la franja de Gaza. Por otra parte, la secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, expresó su deseo y el deseo de su país de trabajar con todas las partes implicadas para resolver el conflicto palestino-israelí, pero puso una serie de condiciones y generalmente todas para Hamás. 1, que renuncie a la violencia. 2, que reconozca a Israel. 3, que respete los acuerdos de paz anteriores. Hizo estas declaraciones Hillary Clinton después de reunirse con el enviado especial para Oriente Medio, George Mitchell, que hizo un tourné por la zona. Y bueno, pues esto es lo que hay. Mientras, como les decía, estábamos pendientes de la respuesta de Hamás. En cualquier caso, también hay otra zona bastante preocupante y ayer Irán subía un peldañito más. Irán anunció haber puesto en órbita el lunes por la noche su primer satélite con ayuda de su cohete Safir-2, lo que podría aumentar las preocupaciones de la comunidad internacional sobre las capacidades balísticas de la República Islámica. La agencia oficial IRNA destacaba que el satélite, bautizado como Omid, es decir, Esperanza, es de fabricación 100% iraní. Su lanzamiento coincide con el 30 aniversario de la Revolución Islámica. Bueno, la televisión mostraba al presidente Ahmadinejad dando orden de lanzar el cohete, que llevaba un mensaje, dijo, de amistad y de paz del presidente. Y como de costumbre, Irán dice que los fines son solamente científicos, etcétera. El resto de la comunidad internacional tiene sus dudas al respecto. Ha sido un anuncio que fue recibido con mucho escepticismo en algunos países occidentales que dudan de la capacidad de Irán de lanzar este satélite. De hecho, en Francia se dijo que el artefacto no dispone de capacidades extraatmosféricas, con lo cual no tendría ningún sentido. En cualquier caso, si se confirma, sería Irán el segundo país de la región en disponer de capacidad para lanzar satélites. Y nos vamos de un amigo de Ahmadinejad a hablar de un país donde gobierna otro amigo de Ahmadinejad, que es Hugo Chávez. Ya saben que hubo la profanación de una sinagoga. Ha habido algunos nuevos datos.
Los funcionarios de los cuerpos de investigación científica, penales y criminalísticas acudieron el lunes nuevamente a la sinagoga de Mari Pérez para efectuar peritajes complementarios. Los investigadores confirmaron que entre los 2 ordenadores sustraídos por los profanadores se encuentra la base de datos de la comunidad judía venezolana. Les llamó la atención que en una de las 2 cajas fuertes se encontraban 2 paquetes de billetes de baja denominación precintados y 3 bolsas de monedas, pero fueron dejados abandonadas en el lugar. Bueno, con lo cual imaginarán la preocupación extra que además los datos de la gente estén en manos de esta gente que no se sabe quiénes son ni para quién trabajan, aunque hay muchísimas teorías y muchos dedos que apuntan directamente hacia la presidencia. Los desconocidos pusieron en evidencia el hecho de que en principio tenían muy claro lo que querían buscar, que eran precisamente eso, los datos, los ordenadores con los datos de los judíos, de la comunidad judía de Venezuela. En cualquier caso, ha habido un comunicado por parte de la Federación de Comunidades Judías de España y se lo queremos transmitir. La Federación de Comunidades Judías de España, ante el ataque, profanación y ocupación durante 5 horas el pasado día 30 de enero por un grupo armado de 15 personas y de ideología bien identificada a la sinagoga de Mari Pérez en Caracas, realizando con la mayor impunidad, insta a las autoridades españolas e iberoamericanas a que condenen dicho acto de antisemitismo. Pide a las autoridades venezolanas que aseguren la vida pacífica de su comunidad judía y la libertad de culto, e insta al partido gobernante en dicho país a que ordene a sus cuerpos y fuerzas policiales velar por su seguridad y traslade a sus medios de prensa que cesen en su propaganda antisemita. Solicita al gobierno español y a los gobiernos iberoamericanos que ejerzan toda la presión necesaria sobre el gobierno venezolano para que la comunidad judía de Venezuela pueda vivir en paz como lo ha hecho durante más de un siglo. La Federación de Comunidades Judías de España considera que este hecho, realizado pocas semanas después de la expulsión del embajador de Israel, muestra claramente cómo el antiisraelismo militante es parte de una posición judeófoba más general e insta a la sociedad a reflexionar sobre esta cuestión para que, tomando conciencia de la misma, la humanidad no vuelva a caer en situaciones que, siendo históricas, no son tan lejanas en el tiempo. Bueno, este era el comunicado de la Federación, pero como les decía al principio de este espacio informativo, no va a ser el único. Otro de los puntos que llaman nuestra atención y que nos tienen bastante preocupados es la decisión de la Audiencia Nacional de investigar a exmiembros del ejército, exmiembros del gabinete israelí acusados de crímenes contra la humanidad. Al respecto, también la Federación se ha manifestado. La Federación de Comunidades Judías de España lamenta la decisión de la Audiencia Nacional de investigar a un exministro de Defensa y a 6 militares israelíes por presuntos crímenes contra la humanidad. La Federación de Comunidades Judías de España se suma a las organizaciones e instituciones nacionales e internacionales que lamentan la decisión del magistrado Fernando Andreu de imputar al exministro de Defensa de Israel, Benjamín Ben Eliezer, y a otros 6 militares responsables de un bombardeo en Gaza en 2002 en el que murieron el líder de Hamás, Shalach Shenahed, y 14 civiles que se encontraban en una vivienda contigua. Respetando la independencia y el trabajo de la justicia española, la Federación de Comunidades Judías de España expresa su profunda preocupación por la importación del conflicto palestino-israelí a España y considera que organizaciones y grupos interesados pro-palestinos están explotando los recursos de la legislación democrática española para fines políticos anti-israelíes. Dichas organizaciones, cuyos objetivos nada tienen que ver con los derechos humanos, sí tienen un claro interés en denostar a Israel. Consideramos que Israel tiene el derecho y el deber de defender a sus ciudadanos de los ataques indiscriminados de Hamás, enemigo calificado por la Unión Europea y por numerosos países como organización terrorista. Poner en un plano de igualdad al Estado de Israel con una organización terrorista como Hamás atenta a la lógica y a los principios morales y éticos del Estado de Derecho. Lamentamos profundamente la muerte de civiles inocentes en las acciones defensivas, pero repudiamos por falaz la acusación a Israel, un Estado democrático, y a este grupo de militares de que las muertes de civiles sean premeditadas. Bueno, este era el comunicado referente a esta decisión del juez Andreu, del que no hemos tenido más noticias al respecto por ahora. Pero no es el último comunicado. Terminamos con un comunicado refiriéndose al ataque a la sinagoga del Cal en Barcelona.
La Federación de Comunidades Judías de España condena el ataque del pasado viernes 29 de enero contra la sinagoga del Cal en Barcelona, en el que resultó herida una persona y que ocasionó pequeños daños materiales. Es el segundo ataque que sufre en pocas semanas una sinagoga en Barcelona. La Federación de Comunidades Judías de España llama la atención de las autoridades y de la opinión pública ante estos ataques e insta a los responsables políticos a condenar públicamente estos hechos y a actuar con determinación para evitar que vuelvan a producirse. La Federación de Comunidades Judías de España solicita a las autoridades que refuercen la vigilancia, que protejan y hagan cumplir los principios constitucionales de libertad y no discriminación y que muestren claramente a la población su repudio ante estos actos antijudíos. Estos actos antisemitas demuestran cuán fácil es contagiar a determinados colectivos y a partir de la desinformación, el maniqueísmo y la demonización de Israel imperantes en algunos círculos sociales y en algunos medios de comunicación. Bien, y vamos a ir terminando. Les cuento brevemente que la canciller alemana Angela Merkel se ha unido a los grupos que están presionando a Benedicto XVI y ha pedido que por favor deje claro que el Vaticano no tolera la negación de la Shoah. Para Merkel hasta el momento no ha habido una clarificación suficiente por parte del Vaticano, haya dicho lo que haya dicho el Papa. Merkel pide más explicación. Ella es protestante, pero se suma con su demanda a la ola de críticas desde la Iglesia Católica Alemana, entre ellas la del obispo de Maguncia, expresidente de la Conferencia Episcopal Alemana, Karl Lehmann, quien pidió una disculpa desde más alto nivel por esa rehabilitación. Y Jordi, muchísimas gracias. Dejamos aquí esta primera parte del informativo. Gracias, Masha. Nos vamos a hablar con Ana de Cultura. Ana, bienvenida. Gracias, Masha, ¿qué tal? Muy bien, cuéntame qué tenemos en el menú de hoy. Bien, ya les había comentado hace unas semanas que este año se cumplen 100 años del nacimiento de Isaiah Berlin. Caixa Forum organizó un pequeño ciclo de conferencias y esta semana tenemos la última conferencia, el jueves 5 de febrero a las 7:30 de la tarde. Se titula Isaiah Berlin y la defensa del pluralismo, a cargo del filósofo y escritor iraní Ramin Jahanbegloo. Uh-huh. Así que nosotros creo que vamos a intentar estar ahí. Sí, desde luego, qué pena que nos hayamos perdido las otras conferencias. Sí, bueno, Isaiah Berlin, ¿qué más? Después les quería contar que el lunes 9 de febrero se presenta el libro Amore Ludum, el juego del amor. Es una presentación que organiza Casa Sefarad de Israel. El libro fue escrito por Mario Satz, que nació en Buenos Aires, estudió en Israel Biblia y Kabbalah y ahora vive en Barcelona. Uh-huh. Este libro se realiza una historia del siglo XIII en Toledo, una historia así de amor imposible, con búsquedas de escritos ocultos, una cosa así de misterio y amor. El lunes 9 de febrero en el Centro Cultural Blanquerna a las 7:30 de la tarde. Buenísimo. Y por último, les quería contar sobre una nueva obra de teatro que podrán ver a partir del 13 de febrero en Madrid, en el Teatro Valle Inclán del Centro Dramático Nacional, una comedia española de Yasmina Reza. ¿Una comedia española de Yasmín Reza? Así se llama. ¿Ah? Así se llama, o sea, no es que les estoy diciendo que se trata de una comedia española, sino se llama una comedia española. Esta versión la dirigió Silvia Munt. Uh-huh. Y la pueden ver en el Valle Inclán del 13 de febrero hasta el 29 de marzo. Bueno, no sé si vale la pena, pero Yasmín Reza, yo he visto arte nada más. Sí, que es lo que la hizo famosa, ¿no? Tuvo mucho muy éxito, famosa, sí. Por lo menos. Y bueno, pues habrá que estar atentos. Ana, muchísimas gracias. Gracias a ti. Señoras y señores, muchas gracias por su atención. Nos marchamos mañana más.
Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Hoy vamos a hablar mucho de la ONU, de cosas que se dijeron, de cosas que se dicen, de lo que sabemos ahora, de lo que fue. Bueno, esperen y hablaremos de ello. También hablaremos de cómo están las relaciones entre Hamás, Israel, Egipto. Además, nos acercaremos también a conocer las últimas repercusiones que han tenido las palabras de Richard Williamson. Y tendremos también, evidentemente, como viene siendo habitual, lamentablemente últimamente, un acto antisemita del que darles cuenta, y terminaremos con un profesor, historiador, que habla desde un punto de vista absolutamente, negacionismo puro. Todo esto será en la primera parte del informativo. En la segunda, Ana vendrá con noticias culturales. Mientras tanto, pues empezamos dándole mientras la esperamos. En el fondo todo esto es una larga espera para que venga Ana con sus noticias culturales. Mientras esperamos la cultura, damos primero la bienvenida a Jordi. Jordi, ¿cómo estás? Muy bien, Masa, también esperando a que llegue Ana. Esperando a que llegue Ana. Cuéntanos, vamos a empezar con... Ayer decías, nos traías la noticia de que había una ronda en el Cairo donde Hamás iba a hablar con dirigentes egipcios. ¿Qué sabemos? Pues tenemos declaraciones de uno de los portavoces de Hamás. Tras la ronda de conversaciones en el Cairo, el portavoz de Hamás, Salah Bardawil, declaró a los medios palestinos que su organización está dispuesta a discutir un cese de hostilidades que incluiría abordar el caso del soldado secuestrado Gilad Shalit. Bardawil también informó de que Israel habría aceptado permitir el ingreso del 75% de mercancías prohibidas anteriormente en Gaza a cambio de su liberación. Siempre, según Bardawil, Egipto estaría considerando la apertura de su paso en la frontera con la Franja para permitir la entrada de materiales de reconstrucción, bloqueado por Israel después del operativo militar de hace 22 días. También hay que destacar que Egipto declaraba ayer que no necesita presencia internacional para controlar sus fronteras, que ellos pueden controlarlas solas. Refiriéndonos a las palabras de Bardawil, también dijo que el grupo está de acuerdo para detener el fuego, detener los cohetes, pero que jamás no está de acuerdo en detener el contrabando de armas, porque ello significaría el fin de la resistencia, dijo el dirigente de Hamás. El grupo exigió que Israel levante el bloqueo, pero Defensa, el israelí, dijo que no va a dejar entrar materiales como vidrio, como acero o como cemento, que son necesarios para la reconstrucción. Por su parte, Mahmoud Abbas informaba de un paquete importante para la reconstrucción de Gaza, y hay que destacar también otro enviado de Hamás que señalaba que en las reuniones con Egipto, en el Cairo, pues se consideraron 3 asuntos clave: 1, el apaciguamiento del frente armado con Israel; 2, la reconciliación entre Fatah y Hamás; y 3, la reconstrucción de los destrozos de la reciente guerra. Y vamos a seguir hablando de Hamás, vamos a seguir hablando de la Franja de Gaza. Llegan noticias desde la ONU. La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos en Oriente Próximo, la llamada UNRWA, acusó ayer a la policía de Hamás de apropiarse de cientos de paquetes de comida y de miles de sábanas que iban a ser distribuidos entre 500 familias de un campo de refugiados en la franja. Un comunicado de esta agencia señala que los hechos ocurrieron después de que los trabajadores se negasen a entregar los suministros de ayuda al Ministerio de Asuntos Sociales de Hamás. Por su parte, el ministro de Bienestar de Hamás, Ahmed al-Kurd, rechazó la imputación y acusó a su vez a la UNRWA de mostrarse reacia a cooperar con su ministerio. Dijo que la UNRWA ha entregado parte de los suministros de ayuda a varias ONG de acuerdo con criterios políticos, y le achacó una falta de neutralidad y transparencia. Es curioso porque la UNRWA no sé si se ha especializado en criticar a Israel, pero ha criticado muchísimo, y ahora parece ser que también se tiene que enfrentar con lo que es Hamás. Por cierto, ustedes recuerdan que, se acusó a Israel de lanzar un proyectil contra las escuelas de la UNRWA en Gaza el 6 de enero, que habían causado la muerte de 43 personas en su interior. Pues ayer las Naciones Unidas rectificaba la acusación. El diario Haaretz hacía pública esta información, y en ella Maxwell Gaylord, que es coordinador humanitario de la ONU en Jerusalén, dijo que las Naciones Unidas quieren aclarar que todos los impactos de proyectiles y todos los muertos se produjeron en el exterior
y no dentro del recinto del colegio. En su momento, varios portavoces de las Fuerzas de Defensa de Israel habían puesto en duda que hubieran bombardeado la escuela. Señalaron que las bombas no podían haber causado 43 muertos y docenas de heridos, tal y como afirmaban diversos medios en su momento. Esto nos hacemos eco aquí, entre otras cosas, queda bastante claro en contra de la información habitual, a la que ya nos hemos acostumbrado. 1, ningún proyectil israelí impactado en el recinto de la escuela. 2, no murió ninguna de las personas refugiadas en la escuela. Esto es muy importante. La Embajada de Israel en España emitió un comunicado donde nosotros nos llegaba esta información, porque supongo que no les extrañará, pero no lo pudimos leer en ningún medio de habla hispana, por lo menos no se hacían eco. Sí leímos cuando Israel había bombardeado el colegio, pero no hemos leído que Israel no bombardeó el colegio. Parece que no tiene tanto enganche ni tanto interés. La cuestión es que, tal y como terminaba, les leo el final del comunicado de la embajada, dice que, dada la importancia del asunto y su gran impacto mediático y social, confían en la embajada que esta rectificación de la ONU tenga el mismo tratamiento informativo en los medios de comunicación que las falsas acusaciones lanzadas el día 6 de enero, recogidas por la práctica totalidad de ellos. Al cierre de esta edición, insisto, no había sido publicado por ninguna agencia, por ningún periódico, o por lo menos nosotros no lo habíamos podido ver, en lengua española. Más cosas. Nos dejamos Gaza y pasamos a hablar de otro tema que nos ocupa últimamente mucho, y es el Vaticano. Un fiscal alemán abrió una investigación penal contra Richard Williamson, el obispo católico que negó públicamente que los nazis asesinaran a 6 millones de judíos y que existieran las cámaras de gas en los campos de concentración. Según informó la CNN, las autoridades están investigando si las observaciones de este obispo pueden considerarse una incitación al odio racial. Negar el Holocausto es un delito según el Código Penal alemán y se castiga con hasta 5 años de prisión. Pues el fiscal, que es Günther Ruckdaleschel, ha declarado que inició la investigación el 23 de enero, después de oír las declaraciones de Williamson en el medio de comunicación. Claro, el abogado de Williamson se puso en contacto con él y ha pedido que al medio sueco que por favor no presenten fuera de Suecia la entrevista. Esto es el motivo por el cual no lo podrían juzgar, porque la jurisdicción quedaría fuera del derecho penal alemán. Por su parte, la canciller alemana, Angela Merkel, pidió a Benedicto XVI que deje bien claro que no se puede negar la Shoah y, según dijo el portavoz del Vaticano, Lombardi, según él, había quedado bastante claro. Sin embargo, Merkel dice que el Vaticano no ha explicado satisfactoriamente la decisión de revocar la excomunión de Williamson. La verdad es que Angela Merkel está en pie de guerra con esta decisión y, el Vaticano ha vuelto a responder y han exigido al obispo negacionista que se disculpe públicamente y que dé marcha atrás en sus declaraciones. Y han llegado a decir que si no se retracta de sus declaraciones, lo vuelven a excomulgar. Y en este caso uno se plantea si no sería más práctico no haberlo rehabilitado directamente y nos hubiéramos ahorrado muchos dolores de cabeza y muchos problemas. Por cierto, que referente a este tema, entrevistamos hoy a Jorge Úbeda en el programa de actualidad que les recomendamos, donde entramos más en profundidad y sobre todo en las relaciones entre el Vaticano y los judíos. Un de actualidad que pueden escuchar hoy mismo. Y seguimos, ya nos estamos empezando a acostumbrar a traer noticias de antisemitismo, de vandalismo, pero lamentablemente tenemos que seguir trayéndolas. El diario Aurora Digital informaba ayer de que el centro judío Sinai en Amstelveen, Holanda, fue atacado a balazos. Un hombre encargado del mantenimiento encontró 2 huellas de bala que impactaron en el cristal a prueba de balas, junto a la entrada principal del sitio cuyas instalaciones sirven como centro para la salud mental. No se registraron heridos y las causas del atentado aún no se dieron a conocer. Bueno, las causas del atentado no se dieron a conocer, dicen, pero la policía está investigando lo que sucede y dicen que analizan la posibilidad de que el ataque esté relacionado con les leo textualmente, tensiones recientes a raíz de la última ofensiva de Tzahal contra Hamás en la Franja de Gaza. Bueno, pues parece que puede que tenga mucho que ver, teniendo en cuenta esta ola de antisemitismo que está recorriendo toda Europa y América Latina e incluso América del Norte. Ahí nos hemos tenido también que hacer eco de sinagogas incendiadas.
pues no parece extraño que lo que ha sucedido en Gaza haya sido, pues nada, la justificación, lo que les faltaba a estos grupos y a estos vándalos para asaltar a todos estos delincuentes. Seguimos, de hecho, en Holanda no es la primera. Hace 2 semanas se produjo un intento de incendiar una sinagoga en Ámsterdam, en el sur de Ámsterdam. O sea que las autoridades han tenido que reforzar la vigilancia en las instalaciones de las comunidades judías. Seguimos, les decía, y hablamos ya de antisemitismo de acción, de violencia. Pasamos ahora a hablarles del que lo alimenta, del que lo crea. Del antisemitismo intelectual, ¿no, Masha? Exacto. La agencia EFE informaba ayer de que el historiador y profesor polaco Paweł Wierzchorkiewicz afirmó en una entrevista que Polonia debería haber colaborado más con la Alemania nazi, lo que podría haber hecho de Varsovia la capital del Tercer Reich. Según denunció la publicación Nunca Más, que se autoproclama antifascista, Wierzchorkiewicz defiende que Adolf Hitler fue un extraordinario político entre los años 1939 y 1940 y lamenta que Polonia no hubiese mantenido mejores relaciones con el nazismo, con quien podría haberse aliado contra la Unión Soviética. El profesor también tuvo palabras de aprecio para otro supuesto historiador, el británico David Irving, conocido por haber negado el Holocausto, de quien dijo que es el mejor experto en la historia de la Segunda Guerra Mundial. Ahora que está tan de moda esto del presunto, ¿no? Uno ve a un asesino matando a una persona en la calle y dicen el presunto asesino, deberíamos empezar a utilizarlo de presunto historiador, ¿no? Los presuntos historiadores. Se supone que lo son, pero no queda muy claro hasta qué punto lo son. Irving, como saben, fue condenado por un tribunal de Austria a 3 años de prisión por negacionismo. En Austria eso es ilegal, no aquí en España, donde se puede hacer libremente, pero en países que comprenden seriamente lo que ha sido la Shoah y cómo se puede ir alimentando el antisemitismo desde el antisemitismo intelectual, como decía Jordi, pues sí, ahí es un delito. Las teorías revisionistas de Irving y las de Wierzchorkiewicz pues niegan la existencia de las cámaras de gas, la eliminación de los 6 millones de judíos. Jordi, muchas gracias. Gracias a ti, Masha. Dejamos aquí esta primera parte del informativo. Nos vamos con Ana a hablar de cultura. Ana, ¿qué tal? Muy bien, muy contenta de estar aquí. Has visto que eres el plato fuerte del informativo. Cuéntame, ¿qué traes hoy? Bueno, primero les traigo un concierto que organiza Casa Sefarad Israel la próxima semana, miércoles 11 de febrero. Andy Chango canta a Boris Vian. En el último disco de Andy Chango hizo esta recuperación de canciones escritas por el escritor Boris Vian. El próximo miércoles lo pueden ver en la Sala Clamores en Madrid. Uh-huh. Es a las 9:30 de la noche. Andy Chango, que nació en Buenos Aires como Andrés Fejerman, pero que vive desde hace unos años en España, pues hace una especie de show así cabarético con monólogos que recrean las canciones de Vian, y eso parece muy divertido, con la dirección artística y el piano de Federico Lechner, que lo entrevistamos aquí. Sí, y también Andy Chango, tenemos una entrevista con Andy Chango, así que ¿también? Si quieren, sí señor, creo que Jorge Rosenblum lo entrevistó, así que si les interesa, no tienen más que irse a archivos, ponen Andy Chango y ahí encontrarán la entrevista. ¿Y qué más? Y cambiando de tema, el Ministerio de Justicia de Israel la semana pasada más o menos decidió incluyó en su página de internet los protocolos enteros del juicio de Adolf Eichmann. Uh-huh. El juicio que se llevó a cabo en los años 61-62 y fueron sin duda uno de los eventos clave para la recuperación de la memoria del Holocausto, y como una parte de un proyecto de impulso a la investigación del Holocausto, se decidió pues simplemente subir al internet todos los protocolos, todas las declaraciones, los documentos presentados, simplemente todo. Es realmente un tesoro para historiadores. ¿Que está en inglés? Sí, probablemente. Uh-huh. Sí. Un tesoro para historiadores, desde luego, y deberían ir también los presuntos historiadores a echar un vistazo. Sí, también. ¿Qué más?
Y por último, Picasso. El MoMA, el Museo de Arte Moderno de Nueva York, y también el Guggenheim acaban de lograr llegar a un acuerdo acerca de 2 obras que cada uno tenía de Picasso, que fueron reclamados por el heredero de un banquero judío alemán, Paul Robert Ernest, que antes de la guerra tenía una de las colecciones de arte más impresionantes de Europa, con Picasso, Van Gogh, Renoir y etcétera, y pues fue forzado a venderlos en el año 35, y algunos de sus herederos pues demandaron estas 2 obras del MoMA y del Guggenheim, pero parece que pues al final se llegó a un acuerdo en el cual los museos se quedan con los Picassos, y no parece que no hubo suficientes pruebas como para que tengan el caso los herederos de este banquero coleccionista. Bueno, pues nada, me parece que seguiremos hablando de estos cuadros. Tema, la herencia. Muchas gracias, Ana. Gracias a ti. Hasta mañana. Señoras, señores, muchísimas gracias por su atención. Volvemos mañana con más noticias aquí en Radio Sefarad. Venezuela, Turquía, Alemania, Italia, Egipto. Estos son los 5 países a los que viajaremos hoy en nuestro espacio informativo. Bienvenidos, señoras y señores, aquí a Radio Sefarad para saber un poquito qué es lo que ha pasado. Les voy a contar que de Israel no vamos a hablar, porque respecto a Israel pueden escuchar el programa desde Israel, donde entramos con más detenimiento y más profundidad. Ahí nuestro corresponsal nos cuenta cómo están las cosas pocos días antes de las elecciones, en medio de las conversaciones de paz. En fin, les recomiendo especialmente este programa. Aquí vamos a hablar, como les he dicho, de Venezuela, Alemania, Italia, Egipto y Turquía. Empezamos dándole la bienvenida a Jordi. Jordi, ¿cómo estás? Muy bien, Masa, aquí estamos. Bueno, empezamos por Venezuela, si te parece. Empezamos por Venezuela. El ministro del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, Nicolás Maduro, sostuvo que el gobierno venezolano adelantará las investigaciones pertinentes para capturar a los responsables del ataque contra la sinagoga. Tras sostener una reunión con representantes de la comunidad judía en Venezuela, el canciller dio garantía de que, pese al alto nivel de profesionalismo con que fue efectuado el hecho vandálico, los cuerpos policiales encontrarán y castigarán con todo el peso de la ley a los implicados. Maduro reiteró que el gobierno bolivariano no permitirá que se reproduzcan hechos delincuenciales de tales características, al tiempo que impedirá que sectores de la oposición intenten convertir un hecho repudiable en un elemento de campaña política. Bueno, pues está por ver los resultados de esa investigación. Nosotros les adelanto que este fin de semana hablaremos con Paulina Gamus desde Venezuela, donde nos contará un poco cómo han sido las reacciones y cómo está la cosa ahí. Ahora, si les parece, viajamos a Egipto. En principio, no sabemos muy bien si es Egipto nuestro destino. Jordi. La policía alemana considera que el criminal nazi Ari Wertheim, apodado Doctor Muerte, probablemente haya fallecido, pero no pueden certificar su óbito mientras no se haga un análisis forense de sus presuntos restos mortales. Según difundió la segunda cadena de la televisión pública alemana, la ZDF, el Doctor Muerte habría fallecido en 1992 en El Cairo a causa de un cáncer de colon. El reportaje de esta cadena alemana se basa en las declaraciones de un hijo de Haim, así como en personas que le conocieron durante su estancia en Egipto, a donde llegó utilizando su segundo nombre de pila, Ferdinand, que después cambió por el de Tarek Farid Hussein, tras convertirse al Islam en los años 80. Según decía Rüdiger Haim, uno de los 3 hijos del criminal, su padre habría vivido en El Cairo. Bueno, hay varias dudas. El portavoz policial señaló al respecto de la noticia que la información que tienen realmente parte del propio hijo de Haim, y eso sí, recordó que hace solo 5 meses negaba ante las autoridades contar con información sobre su padre, con lo cual o mintió entonces
o miente ahora, dijo el portavoz. Además, dijo que el resto de las informaciones del hijo solamente confirman que el padre vivió en Egipto, pero que no son pruebas suficientes del fallecimiento en Egipto del criminal nazi. Por su parte, la justicia austríaca ha dicho que la orden de búsqueda y captura contra el criminal no la van a quitar todavía, que para quitarla tienen que asegurarse de que efectivamente está muerto, y eso todavía tiene visos difíciles de ser demostrado, ya que no hay información, no hay pruebas concluyentes de que muriera en Egipto, no hay tumba, no hay cadáver, no se puede hacer ninguna prueba de ADN. Esto lo dijo el portavoz del centro, Simon Wiesenthal, quien decía además que tienen serias dudas acerca de esas noticias. Bueno, como ven, además una de las cosas que también más dudas provoca en esta gente es el hecho de que la familia de Ari Wertheim tiene muchísima prisa por cerrar el caso. De repente, 5 meses después de estar negando absolutamente cualquier conocimiento al respecto, ahora parece que sí, que todos quieren decir rápidamente está en Egipto y está muerto. Además, también coincide casualmente en el momento en el que el centro Simon Wiesenthal estaba poniendo todas las cartas sobre la mesa para luchar, para encontrarlo. Incluso habían aumentado la recompensa. En fin, seguimos. Nos vamos ahora a Alemania, Jordi. La canciller alemana Angela Merkel calificó el jueves de positiva la petición del Vaticano al obispo británico Richard Williamson de que reniegue públicamente de sus declaraciones negacionistas sobre la Shoah. La jefa del gobierno alemán añadió que el negacionismo y el antisemitismo impiden toda coexistencia benéfica entre las comunidades judías y las iglesias cristianas. El Vaticano se vio obligado el miércoles a explicarse sobre la rehabilitación del obispo británico, a quien pidió por primera vez que reniegue públicamente de sus palabras sobre el Holocausto. Según la canciller, se ha progresado con esta declaración, así que parece que ya empiezan a calmarse un poquito los ánimos. Hay que ver si ahora Williamson se retracta realmente, que es lo que le ha pedido y lo que le ha exigido el Vaticano. Seguimos en nuestra tournée de hoy, nos vamos a Turquía. Según informó Aurora Digital, el grupo Musevi Cemati, la comunidad judía en turco, afirma que algunos periódicos marginales y otros medios de comunicación turcos siguen difundiendo mensajes antisemitas y de críticas a la Torá. Silvio Obadia, el jefe de Musevi Cemati, dijo en una entrevista televisada que había varios cientos de ejemplos de escritura recientemente publicados con mensajes antisemitas vinculados a la guerra de Gaza. La misma organización, Musevi Cemati, informó de que era consciente de una sola causa judicial sobre un supuesto acto antisemita. En la ciudad de Eskişehir, un abogado del Estado pide una investigación sobre los medios de comunicación por una fotografía que mostraba a un hombre delante de una oficina en un letrero en el que se podía leer: los perros no están permitidos, pero los perros están permitidos, pero los judíos y los armenios no lo están. Es una foto que, por lo menos el comentario, ha dado la vuelta al mundo, y el presidente turco, Abdullah Gül, instó a los turcos a no participar en actos ilícitos en contra de los judíos que llegaron por primera vez durante el Imperio Otomano, hace 5 siglos de la llegada. Emma Sinclair-Webb, del grupo Human Rights Watch, dijo que la ley contra crímenes de odio rara vez se utiliza para perseguir las declaraciones sobre las minorías, que pueden equivaler a declaraciones racistas, antisemitas o declaraciones para incitar la violencia. Y quienes parece que se van a tomar en serio esto de la lucha contra el racismo son los italianos, así que cerramos nuestra tournée en Italia, Jordi. Pues sí, la cerramos aquí en Italia. El Senado italiano aprobó ayer una enmienda que prohíbe la apología del odio étnico, racial o religioso en Internet tras la aparición de grupos con fines racistas en redes sociales. La prensa recogió en los últimos días el surgimiento en Facebook, el famoso grupo de red social en Internet, de un grupo de carácter xenófobo formado por 8.593 miembros que propone hacer cualquier cosa para que los inmigrantes, a quienes llama invertebrados, no puedan llegar a Italia a aterrorizar y a amenazar. El grupo llamado, y cito textualmente, magrebís, rumanos y el resto de la mierda, largaos coño, ilustra su sitio en Facebook con una foto de una barcaza repleta de inmigrantes con un aspa encima y el lema Fuori dai coglioni, traducible del italiano como largaos coño. Pues sí, pero se lo ha tomado en serio el Senado italiano y empieza esta ley que va a prohibir la apología del odio en la red. La verdad es que siempre hemos hablado de la legislación en la red, es una cosa muy complicada,
Pero bueno, por otro lado, además, también en Italia se informó de que Facebook alberga un perfil falso de un jugador de fútbol, Alessandro Del Piero, y en ese falso perfil al parecer se está haciendo propaganda nazi. Fue el mismo jugador, Alessandro Del Piero, quien ha dicho que no tiene cuenta en la red social y ha anunciado por boca de su hermano Stefano iniciativas legales en defensa de su imagen. Jordi, muchísimas gracias. Gracias a ti, Masha. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Nos vamos ahora a hablar con Ana de Cultura. Ana, bienvenida. Gracias, Masha, ¿qué tal? Muy bien, cuéntame, ¿qué tenemos? Bueno, vamos a empezar con psicoanálisis y judaísmo. Bien. Este ciclo que ya les conté porque ya había empezado esta semana, que organiza Casa Sefarad de Israel. El coordinador de todo el ciclo es Arnoldo Lieberman, que por cierto lo vamos a entrevistar para la próxima semana. Y hoy les voy a contar sobre la segunda sesión, el 9 de febrero, el próximo lunes, bajo el título La significación de los sueños. Los participantes en esta mesa redonda son Rafael Israel y Daniel Schofer, ambos psicoanalistas, como era de esperar. Bueno, Rafael Israel, de hecho, ha tenido durante bastante tiempo un programa aquí en Radio Sefarad, La Mirada Analítica, muy, muy recomendable, así que les recomiendo que se vayan a los archivos, ahí pueden escuchar cosas francamente interesantes a los que estén interesados en el inconsciente. Pues suena bien. Eso a las 7:30 de la tarde del lunes en el Ateneo de Madrid. Uh-huh. Después les quería contar que en Jerusalén, la próxima semana, bueno, el 15 de febrero hasta el 20, es la Feria del Libro Internacional, la más importante de Israel, en Jerusalén. Y dentro de los eventos habituales de la feria hay un evento así curioso, en el cual el 17 de febrero se va a presentar una especie de concierto, porque se compuso música para textos de David Grossman, y eso se va a presentar, lo van a cantar varios cantantes israelíes famosos, Eran Zur, Rona Keinan. David Grossman también estará en este evento. Creí que ibas a decir David Grossman también cantará. Bueno, quién sabe, a ver si se anima. A lo mejor canta bien. Así que... ¿Y la música que es de autores distintos cada uno? No, es de uno, Yoni Rechter. Es, bueno, para nuestros oyentes israelíes no hace falta la presentación, es uno de los clásicos de la música israelí, cantante, y estuvo en varios grupos así, desde los clásicos de los años 60 y 70, o sea, de verdad, de uno de los grandes. Así que yo creo que va a ser bueno. Bueno, buenísimo. ¿Y qué más tenemos? Y por último, les quería contar sobre un nuevo libro que se acaba de presentar en castellano. Se llama Las pinturas desaparecidas, del escritor holandés Gauke Andries, a quien también vamos a entrevistar en Radio Sefarad probablemente la próxima semana. En el rincón del idioma. Aunque es holandés, habla español. Te iba a preguntar. Sí, no, yo holandés todavía no sé, como para hacerle la entrevista. Para pedir un café y eso sí, pero para entrar en profundidades. Exacto, ya no. Bueno, la cosa es que se trata de un libro así de intriga sobre la historia de una familia judía que contrata un detective para localizar una colección de pinturas robadas por los nazis en Holanda. Entonces es una cosa de intriga, pero a través de la cual habla de todo el movimiento de comercio artístico en la época nazi, los expolios, falsificación pictórica, bueno, todo tipo de temas de los cuales ya hablaremos con el escritor a ver qué nos cuenta. Estaré pendiente yo de esa entrevista para que hable él de lo pues que quiso vamos contar. A ver. Muy bien, Ana, muchas gracias. Gracias a ti. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Que pases un buen fin de semana. Señoras, señores, muchísimas gracias por su atención. Shabbat Shalom, que pasen un buen fin de semana.